Hola Mirta, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto presentarte, es un gusto hacer la entrevista con vos. Gracias. Acerca de la sexualidad en psicoanálisis en el siglo XXI, pensar la sexualidad en el siglo XXI. Quiero presentar a la doctora Mirta Goldstein, doctora en psicología, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también de la Internacional, vicepresidenta actual de la Asociación Psicoanalítica Argentina. También es directora de la publicación de La Época online y coordinadora del espacio Lacan en APA. Es autora de numerosos libros y trabajos científicos. También me dijiste que te nombraron mujer honorable destacada del 2016 en Naciones Unidas. Organismos, varias organizaciones de la ONU. Bueno, te felicito. Que tienen sede aquí en la Argentina, ¿no? Te felicito. Gracias. Y bueno, es un gusto. Bueno, podríamos empezar a conversar acerca de qué idea tenés acerca de sexo y género. ¿Qué conceptos tenés? ¿Qué diferencias? Te agradezco la invitación a esta entrevista. Sé que te estás moviendo mucho en estos temas y que has sido nombrada representante de COAP por APA. Así que bueno, también mis felicitaciones a vos. La palabra sexo tiene ya en el 2017 muchísimas connotaciones y significaciones. Podemos ir como profundizando en cada una de ellas. El sexo, bueno, sabemos que nacemos con dos sexos anatómicos, biológicos, que llamamos hombre y mujer o varón y mujer. Estas palabras no son inocentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hombre o mujer que referirse a la sexualidad en términos de masculino-femenino. Quiere decir que ya ahí tenemos una diferencia entre lo que sería el sexo, con lo que nacemos, y de lo que nadie puede escapar, aunque hoy en día haya técnicas para modificar el sexo anatómico. Pero en principio todos nacemos con dos sexos, y esto es inexorable, irrevocable. Así es y así será. Entonces, cuando ya hablamos de masculino y femenino, ya estamos en otro nivel de significación. ¿Por qué? Porque lo femenino y lo masculino, como lo activo y lo pasivo, que es otra manera de referirse a la sexualidad, son posiciones subjetivas. Y es ahí donde ya entra el psicoanálisis, porque es el psicoanálisis el que habla del sujeto y el que puede decir algo respecto de estas posiciones masculinas, femeninas, pasivas y activas que están en todos los géneros. Yo tengo un trabajo que llamé las coloraturas de la sexualidad, es decir, que lo masculino y lo femenino y lo pasivo y lo activo las podemos encontrar en diferentes mezclas, en diferentes proporciones, en todas aquellas modalidades que hoy llamamos géneros sexuales. Y aquí ya llegamos a otro nivel de análisis, porque estamos atravesando distintas etapas de la modernidad. Con la modernidad nacen los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, el género, a mi entender, ubica una identidad para los derechos humanos. Es por eso que las luchas, digamos, por los derechos, ¿no?, sexuales, generan identidades sexuales. Y esto es una problemática sociológica, demográfica y también psicoanalítica, ¿no? Entonces, tenemos sexo, tenemos sexualidad y hoy tenemos género. A mi entender, el género describe la identidad a nivel de lo que podríamos llamar lo sociológico y
el campo de los derechos humanos. Por supuesto que muchos me van a decir, van a rebatir esta cuestión. Estoy dispuesta a debatirla, esta cuestión. ¿Por qué? Porque lo que hoy se llaman diversidades sexuales, a mi entender, son diversidades de elección de objeto. Y voy a dar ejemplos de pacientes. Yo tengo pacientes homosexuales, es decir, por elección de objeto, pero cuya estructura es moralmente, espiritualmente, sociológicamente totalmente heterosexual. Por otra parte, tengo pacientes homosexuales y heterosexuales que gozan de manera pasiva o activa, incluso que combinan su elección sexual con la masturbación. Por lo tanto, no hay prototipos sexuales puros. Por lo tanto, lo que hoy se llama diversidad sexual, a mi entender, tiene puntos de acierto y puntos equivocados. Prefiero decir, lo que nosotros observamos es que hay distintas elecciones de objeto. Aún el transexual, el bisexual, el homosexual, incluso el metrosexual, que puede tener una elección de objeto más narcisista. Termino con esto. Quiere decir que en todos ellos encontramos pasividad, actividad y componentes masculinos y femeninos. Es decir, no podemos distinguir al género por el modo de gozar de cada quien, sino por el observable de su elección de objeto y por los derechos que las luchas sexuales van obteniendo en relación a las nuevas identidades sexuales. Definís el género por la evidencia de la elección de objeto y lo relacionás con una lucha sociológica por los derechos humanos que coincide que eso está, digamos que hay una visibilidad que antes no existía y que tiene que ver con los derechos humanos. Ahora, ¿vos no pensás que el género es producto de una construcción identitaria? Que la elección de objeto, está bien, es una evidencia, pero que tiene que ver con una elección, una construcción identitaria que puede coincidir con el sexo biológico o no necesariamente, y que en todos los seres humanos está la parte femenina y masculina, activa y pasiva, pero que definirse de determinado género creo que tendría que ver con una construcción identitaria. Yo creo que la construcción identitaria es producto de las luchas por la aceptación social de una determinada identificación con una determinada elección de objeto. Siempre hubo diferentes modalidades sexuales, no es nuevo. Es decir, podríamos decir que siempre existieron los distintos modos de gozar sexualmente. ¿Cuándo esto empieza a aparecer y empieza a cobrar pregnancia social? Justamente cuando hay oportunidad de ejercer una lucha en favor del reconocimiento de esa característica sexual. No es que la característica sexual no existía antes. Por supuesto que siempre hubo niños que se vestían de nena, siempre hubo nenas que a las que se llamaba marimachos, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Es decir, cuando hubo hubo oportunidad, porque podríamos decir que antes de la modernidad, digamos, a lo mejor no había oportunidad de esta lucha por la construcción identitaria. La construcción identitaria proviene de la necesidad de aceptación social, de inserción social y de tolerancia social. Es por eso que para mí tiene tanto que ver con la lucha de los derechos humanos.
Entonces, dado que la diversidad sexual siempre existió, la pregunta es al revés. ¿Por qué hoy adquiere predominancia, preeminencia, visibilidad pública? Porque hay oportunidad. Si no, seguiríamos en la intolerancia y en el secreto. ¿Por qué decimos, o se decía hace unas décadas atrás, salió del placard? Porque toda esa sexualidad estaba metida en un placard de la represión social y moral, y hubo que sacarla del placard para darle visibilidad social. Y es a partir de eso que empiezan todos los estudios sobre la construcción de identidad. Entonces, me parece que hoy la construcción de identidad se monta sobre esas luchas de la misma manera que el reconocimiento de la valoración de las mujeres se montó sobre las luchas feministas. Entonces hoy hablamos, por ejemplo en la Argentina, un 50%, yo puedo no estar de acuerdo con que se obliga a que haya un 50%, digamos, de mujeres en todos los estamentos institucionales, pero la realidad es que esto se logra después de 300 años de luchas, digamos, por los derechos de la mujer. Entonces, obviamente que hay una construcción psíquica, emocional, afectiva, que viene desde la infancia y que en la pubertad termina siendo lo que hoy llamamos un género. Por supuesto, eso no se puede negar. Pero la construcción de género, fíjate vos que todavía no tiene 100 años. Todo este aspecto que no estuvo pensado en el psicoanálisis, siendo el psicoanálisis caracterizado por la importancia que Freud le dio a la sexualidad infantil, ¿no te parece una paradoja que muchos psicoanalistas empezaron a descubrir las diferencias de género justamente a partir de la legalización? Porque la sociedad, ya sea por moda, ya sea por derecho logrado, ¿no? Por un derecho humano civil conseguido, aceptado, promulgado, tenemos en la Argentina matrimonio homosexual, con lo cual, digamos, ya tenemos un avance. Eso modifica obviamente la moral y modifica también las relaciones interdisciplinarias. Entonces no me llama la atención que los psicoanalistas se ocupen de un fenómeno social. Al revés, me parece muy bueno que haya psicoanalistas que se ocupen de la articulación entre lo que es el psicoanálisis y lo que es la sexualidad humana y lo que es el fenómeno social. O sea, no me parece extraño, al revés, me parece complementario. Lo cual no significa que los pilares de la sexualidad descubiertas por el psicoanálisis caduquen. Justamente al revés, creo que hay posibilidad de hablar de una construcción subjetiva. Yo no hablo de construcción identitaria porque me parece que no es por la identidad que un sujeto se define, sino es por toda su estructura psíquica. Entonces, me parece que la construcción subjetiva tiene que ver hoy con el reconocimiento de lo que el psicoanálisis descubrió, más todo el aporte de, podríamos decir, aquellas disciplinas que se ocupan de la diversidad sexual. Este acople me parece que es secundario a toda todo este movimiento social. Pensemos la repercusión que tienen las marchas gay en todo el mundo, en Israel, en Holanda, en la Argentina, que convocan no solo a los homosexuales, por ejemplo, sino convocan incluso a muchísimos heterosexuales. Con lo cual uno podría pensar, ¿qué le pasa a ese heterosexual que participa de esa marcha? Yo diría dos cosas. Por un lado, se acopla a una lucha de lo que yo llamo los derechos humanos, ¿no? Por otro, algo lo identifica con esa marcha. Es decir, que hay un aspecto inconsciente con el cual se identifica su propia heterosexual, que es una combinación de homosexualidad y heterosexual,
con esa homosexualidad que está afuera. Entonces hay un aspecto interno que aparece afuera, pero que justamente el psicoanalista puede decir, algo de eso también sos vos. Lo cual implica también un aporte impresionante del psicoanálisis a los derechos humanos, porque implica decirle, no discrimines, porque eso también sos vos. Vos hiciste la diferencia entre identidad y subjetividad. ¿Qué lugar le das a la sexualidad en la construcción subjetiva? Como psicoanalista puedo contestarte a partir de la teoría psicoanalítica, sí, y diría, las primeras identificaciones que construyen la subjetividad tienen que ver con la pulsionalidad de los padres. O sea, un niño empieza a identificarse con la pulsionalidad de los padres. ¿Qué es la pulsionalidad de los padres? En un lenguaje muy sencillo es la garra vital que cada uno le pone, ¿no?, como sujeto, y que le transmite al niño. El niño se identifica, incorpora esa vitalidad que es sexual, que es activa, que es pasiva, que es femenina, que es masculina, que tiene identidades, por supuesto, ancestrales. Cada padre viene con una carga histórico-subjetiva transgeneracional. Es decir, que hay en esa construcción de la subjetividad algo que trasciende solo lo identitario. Está lo identitario, está las identificaciones y toda esa carga erótica. Cuando digo erótica, digo eros y tánatos, ¿no? Vital y también tanática de la historia ancestral de esa familia. Entonces, todo eso también está incluido en la palabra de la sexualidad psicoanalítica, no quizá dentro de la sexualidad de otras disciplinas, pero la sexualidad en un sentido psicoanalítico engloba toda esa construcción. Es por eso que para mí es una construcción subjetiva, donde la identidad tiene un lugar, pero no es solamente lo único, podríamos decir. ¿Cómo pensás el complejo de Edipo en las neoparentalidades? El complejo de Edipo siempre es el complejo de Edipo porque es un concepto. El complejo de Edipo no existe. No tiene existencia real. Es una teoría. Es una teorización. Entonces, solo como concepto es que yo puedo aplicarlo y decir es universal. Pero yo solo puedo llegar a descubrirlo en un sujeto a partir de un análisis. Si no, no hay complejo de Edipo, hay sujeto, ¿no? Entonces, las neoparentalidades no anulan las posiciones subjetivas masculinas y femeninas de esa familia. Y cuando digo esa familia, no digo solamente la pareja, por ejemplo, que se constituye homoparental o monoparental, sino toda la construcción familiar que incide en esa familia, en ese lazo constituido, y que obviamente tiene Edipo. Entonces, ¿cómo yo sé de ese Edipo? Si esa persona viene a hablar a un análisis. Si no, tengo una constelación familiar y tengo funciones y tengo roles y tengo maneras de operar y tengo acciones y por supuesto identificaciones. Entonces, si tenemos una familia de las hoy llamadas neoparentalidades, donde hay dos mujeres
que han tenido un hijo, lo han adoptado, no importa, porque se constituye igual una constelación familiar. Las identificaciones, como son inconscientes, van a haber algo que va a tener que ver con lo masculino y lo femenino de la que se llama mamá, y algo que va a tener que ver con lo femenino y lo masculino de la que se llama papá. ¿Eso es el complejo de Edipo? Y sí, en un sentido sí, porque el complejo de Edipo son identificaciones, porque si no, no tiene ningún otro tipo de existencia. Es un lugar en la teoría. Entonces, ¿incide el complejo de Edipo en las neoparentalidades? Por supuesto. ¿Hay algún otro tema que quieras abordar acerca de estos conceptos? Bueno, quizás recalcar esta cuestión de que, salvo que un sujeto venga al análisis y hable y esté dispuesto a analizarse, nadie sabe de qué goza. Y esto quiero destacarlo. Yo atiendo muchísimos pacientes homosexuales y ellos mismos se diferencian. Algunos dicen, yo soy homosexual, no gay. Otros dicen, ah, no, yo soy lesbiana, no soy gay. Otros dicen, gozo pasivamente, o sea, mi posición es pasiva, pero gozo de la felatio. Otros dicen, mi posición es activa, pero me masturbo. Es decir, cada uno describe su goce y su clímax y su elección de objeto de manera diferente. Con lo cual, y esto sí quiero recalcarlo porque por lo menos es como lo pienso, no hay un prototipo de género. No hay un homosexual que sea igual a otro. No, por supuesto. No hay un transexual que sea igual a otro. Heterosexual, seguro. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un prototipo si cada uno goza de manera diferente? Es por eso que yo decía, de lo único que nosotros sabemos como observadores es si dice que se acuesta con un hombre o con una mujer o con un transexual. Sí, no sabemos su fantasía ni no ni sabemos su su fantasía, no sabemos su modo de gozar, no sabemos, incluso tengo pacientes homosexuales cuyas fantasías para gozar son heterosexuales. Ahora, ¿cómo explicarías la necesidad de el transgénero de modificar su cuerpo? Yo creo que ahí tenemos que también primero pensar en los avances tecnológicos médicos, Sí. sin los cuales no hubiera sido posible. Eso por supuesto. ¿No? O sea, la cultura nos ofrece cada vez más nuevas posibilidades de insertar un género. Es lo que decía antes. Si no tuviéramos la posibilidad tecnológica médica, entonces, ¿cómo toda lo biotecnológico avanza? Entonces, tenemos que pensar que así como se están diseñando brazos y estamos pensando en el sujeto robótico, también vamos a pensar en nuevos modos de prótesis, de penes, nuevas modalidades de incorporación de vaginas, es decir, nuestra imaginación no puede llegar a alcanzar todo lo que el futuro puede aportar desde la biotecnología. Ahora, no me olvidé de tu pregunta.
cambia el sujeto por eso? Es decir, se definen como que nacieron en un cuerpo equivocado y la biotecnología les da como una autorización a llevar al acto algo que hubiera quedado en la fantasía. O en el acto, pero un acto mucho más privado. ¿Por qué la necesidad de transformar el cuerpo? Porque están los travestis que se cambian. Pero son distintas construcciones subjetivas. Ahí está. El que se cambia de, digamos, el que se opera, el que toma hormonas, el que usa, tiene una estructura subjetiva que es diferente, por ejemplo, al travesti. No es la misma estructura subjetiva. Lo que vos llamás la construcción, no es la misma. Ahí pasaron otras cosas. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos estás contenta con tu nariz? A ver, me parece que que la aceptación de uno mismo, no, para mí no pasa por lo externo, personalmente. Es decir, y que tiene que ver con una subjetividad en construcción y que tiene que ver con vivencias infantiles que llevan a que uno se acepte o que desee ser un otro y no uno mismo. La pregunta es, ¿por qué desea ser otro? Si bien todos sabemos, desde Rimbaud en su poesía, yo es otro. Siempre hay una identificación que está de por medio. Ahora, todos quisiéramos ser otro. A mí me gustaría ser rubia, me gustaría tener piernas largas, nací con piernas cortas y me causa muchísimas dificultades en los baños públicos, ¿sí? Entonces, todos queremos ser otro, pero el que quiere cambiar de su cuerpo, obviamente, generalizando, le pasan dos cosas. Tiene una identificación de la cual no sabe, porque es inconsciente, y al mismo tiempo imagina un cuerpo donde va a ser más feliz. No sabe si cambiando su cuerpo va a ser más feliz. ¿Por qué? Porque desconoce algo, y es que él puede gozar de lo que quiera sin cambiar su cuerpo. Y que no sabe si cambiando su cuerpo va a gozar de lo que él desea. Es por eso que mi recomendación es que antes de una cirugía, si bien esto no ocurre, porque el que quiere cambiar su cuerpo va derecho a buscar la solución, pero para evitar eclosiones, por ejemplo, cuasi psicóticas o psicóticas, yo recomiendo a los médicos, en todo caso, que no hagan ningún cambio sin antes mandar a ese sujeto a que le vea mínimamente qué le pasa. Porque todos soñamos con un paraíso, incluso con el paraíso de nuestro cuerpo. Queremos que nuestro cuerpo sea un paraíso, pero el paraíso no existe. La insatisfacción, el sentirse que se nació en un cuerpo diferente al propio, aunque sea en una persona... ¿Cómo diferente al propio? El propio es el que naciste. En todo caso, querés algo diferente a lo que el otro te dice que es tuyo. No, a ver, el transgénero dice que nació en un cuerpo equivocado. Sí. Entonces quiere transformar su cuerpo para ser del sexo que hubiera gustado nacer. Ahora, esa insatisfacción, esa falta, yo la registro en el consultorio, que a pesar de las operaciones, lo mismo que
la operación de nariz, después la persona se opera otra cosa, otra parte, sino se trabaja de dónde viene esa insatisfacción va a subsistir, sigue trasladándose a otras cosas. Tienen estados de angustia ilimitadas. Sí. Los que hemos atendido transexuales o algunos travestis padecen de una angustia que los lleva muchas veces a pasajes al acto terribles. Por eso es que hay un mensaje a los médicos: ojo, así como viene un paciente normal al consultorio y dice me quiero divorciar, y yo le digo bueno, espere, veamos primero qué le pasa. Lo mismo, si viene alguien a decir me quiero operar la nariz, el pito, lo que sea, digo bueno, esperemos, veamos de qué se trata, porque la angustia también puede llevar a más angustia. Vos sabés que yo trabajé este tema con el grupo Gay and Lesbian de psicoanalistas de Estados Unidos y de México que me consultaron. Lamentablemente el tema está muy politizado y entonces en Estados Unidos, por ejemplo, y también en México, le piden a un psicólogo que haga el acto para la operación. Entonces se encuentran en una situación dilemática, porque si los mandan a terapia es como patologizar la sexualidad y está politizado, y si el psicólogo firma y después la persona entra en un quiebre psicótico o un intento de suicidio, el responsable es el psicólogo. Entonces se encuentra en una situación dilemática y en ese sentido fui consultada y bueno, lo que están haciendo en este momento es firmar. En el momento de la entrevista el paciente está en condiciones, es decir, dejan abierto todo lo que pueda suceder después de la operación, y hay muchos intentos de suicidio. Por supuesto, porque es esto lo que yo les decía, todos soñamos con un paraíso corporal, un cuerpo que no se enferme, que no envejezca, un cuerpo que no sufra dolor, un cuerpo que goce de todas las fantasías que uno se le ocurra, que sea deseado. Entonces todos tenemos una fantasía de un cuerpo paradisíaco, pero el paraíso no existe. Fuimos echados, el Génesis dice, te echaron del paraíso, ¿no? Y somos mortales. Entonces, pero quiero agregar nuevamente otro tema. Justamente ayer vi una película de Square, y por eso es que para mí todo esto tiene que ver con los derechos humanos, con la banalización de los derechos humanos y con las contradicciones que tienen los países más avanzados respecto de los derechos humanos. Lo que vos planteás es una problemática social de todos aquellas sociedades, aquellos países donde avanzan en materia de derechos humanos, pero no pueden anticipar los conflictos que eso va a traer. Los efectos, sí. Y entonces, a ver, no me estoy poniendo en una posición intolerante, sino lo que digo es hay que advertir que cuando avanzamos en una determinada línea, eso va a tener consecuencias y va a tener conflictos y efectos. Entonces, me parece bien que se avance en los derechos. Por eso para mí las cuestiones de género y lo que vos planteás de la consulta que te hicieron es para mí un tema a trabajar interdisciplinariamente con juristas, con sociólogos, con psicólogos, no solamente el médico y el psicólogo. Sí. Porque está también en juego lo que se llama la mala praxis ahí. Según lo que entiendo, es decir, le das mucho lugar al género desde lo sociológico. Sí. Personalmente creo que la legalización de matrimonio igualitario sí tiene que ver con los derechos humanos y
y aparte fui consultada por la legislatura para el matrimonio igualitario, para la aceptación, y leyeron mi libro de homoparentalidades, nuevas parentalidades. Pero yo creo que la diversidad de género era previa, lo que pasa es que se legalizó, y en Occidente y en algunos países, porque en otros países todavía hay pena de muerte y hay castigo. Sí, bueno. Es decir, me parece que lo que era un acto privado, subjetivo, pasó a cobrar una legalización. Claro, pero eso gracias a las luchas. Y me parece que eso es muy importante. Por eso es un tema de los derechos humanos, claro. Sí, por eso para mí es muy importante el aspecto jurídico-sociológico de toda esta cuestión. Después en los consultorios, yo me olvido de qué elección de objeto tiene el paciente, lo escucho como sujeto. Hace como unos más o menos 35 años atrás, en el año 80, yo trabajaba en un servicio de psicogeriatría y tuve un año, creo que en el año 80 fue, 79-80, la primer casuística de homosexuales viejos, hombres. Tuve 6 homosexuales hombres de tercera edad que me consultaron en un año, en un servicio, ¿no? Y fue una revolución dentro del servicio, porque en realidad consultaban por los mismos temas que consultaban las mujeres, por viudez o los otros hombres, por jubilación, es decir, hombres que habían perdido a su pareja de 20, 30 años, que habían perdido su trabajo o se habían jubilado, que tenían problemas con sus hijos, familiares, los conflictos. O sea, los conflictos existenciales de las personas no tienen género. Pero, obviamente, que hay obstáculos sociales que se agregan a determinada construcción identitaria, como vos le decís. Por supuesto que es más fácil algunas cosas para los heterosexuales que para los otros géneros. Por ejemplo, un trabajo, ¿no? Entonces, los problemas existenciales son los mismos. Ahora, ¿cómo esos problemas se insertan y se resuelven dentro de una determinada sociedad? Ahí ya entramos en otro terreno. Seguro. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Muy interesante de tu posición y además la apertura sociológica que le das al tema. Y bueno, me ocupé mucho de derechos humanos y entonces quizá tengo esa perspectiva, digamos, ya incorporada, y entonces, bueno. Gracias.